La capilaridad es la cualidad que posee una sustancia para absorber un líquido. Sucede cuando las fuerzas intermoleculares de adhesión entre el líquido y el sólido son mayores que las fuerzas intermoleculares de cohesión del líquido. Es decir, es la capacidad que posee un líquido para subir espontáneamente sobre un canal minúsculo. En nuestro cuerpo humano podemos ejemplificar algunos casos. Por ejemplo, la sangre venosa contenida en las vénulas proximales a los capilares sanguíneos que se disponen a retornar al corazón desde las extremidades inferiores, al momento de ascender se aprecia un ejemplo de capilaridad. Otro ejemplo, la linfa que se desplaza a través de los pequeños capilares linfáticos y por último en el caso de los capilares situados en los alveolos pulmonares, que es donde se da la entrada de oxígeno en la sangre y la salida de dióxido de carbono hacia el exterior mediante movimientos respiratorios. Es una función imprescindible de los capilares para mantener al organismo con vida. ¿Cuál es la fórmula de presión? Bueno, antes de eso debemos de definir qué es presión. Presión en sí es una magnitud física la cual mide la proyección de la fuerza en sentido perpendicular por unidad de superficie. En palabras más sencillas podríamos decir que presión es la fuerza ejercida ya sea por un líquido, un sólido o por un gas sobre una superficie, en donde tenemos que su fórmula general es igual a P, la cual es la presión, igual a F, la cual es la fuerza, y se mide en newton, sobre A, que es el ambiente, la cual se mide en metro al cuadrado, lo cual podríamos decir que su unidad de medida según el sistema internacional es un pascal, el cual equivale a newton sobre metro al cuadrado. ¿Pero qué es un pascal? Un pascal en sí es la fuerza ejercida de un newton sobre una superficie que se mide en metros al cuadrado. Para entenderlo mejor les tengo un pequeño ejemplo, el cual es: ¿qué presión ejerce una fuerza de 650 newton que se aplica perpendicularmente a una superficie de 86 centímetros al cuadrado? Lo que haríamos es simplemente sacar los datos y ponerlos. Fuerza equivale a 650 newton y el ambiente o área a 86 centímetros al cuadrado. Aquí haremos una pausa en donde tendríamos que convertir los 86 centímetros al cuadrado a metros al cuadrado, en donde haríamos una pequeña división y nos daría un valor de 0.0086 metros al cuadrado. Simplemente lo que vamos a hacer después es sustituirlo en la fórmula, en donde vamos a dividir 650 newton entre 0.0086 metros al cuadrado y nos daría que la presión equivale a 75.581.4 pascal. Un ejemplo que se aplica a la medicina es la presión arterial, en donde ya sabemos que esto se da porque la sangre, que sería el líquido, ejerce fuerza sobre las paredes de las arterias. El agua salada del mar es más densa que el agua dulce de un río. Un bote se hunde primero en el agua dulce y después en el agua salada. La mayor magnitud de empuje de un bote es en el agua dulce, debido a que en el río tenderá a hundirse más porque la densidad del río es menor que la densidad del mar. Entonces se desplaza a mayor volumen debido a su peso. Según el principio de Arquímedes, que es el principio físico, que afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido de reposo experimenta lo que es el empuje transverso bajo el peso o al igual al peso de lo que es del fluido desalojado. A continuación se presenta el ejercicio 11 que pide calcular la presión a 1 metro y a 10 metros de profundidad desde la superficie del mar, sabiendo que nos da la densidad del agua del mar que va a ser igual a 1.03 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Para la realización de este ejercicio es necesaria la ecuación que dice que la presión va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. En el primer inciso tenemos los datos. La densidad va a ser igual a 1030 kilogramos sobre metros cúbicos. La gravedad es un valor constante, es decir, que no varía y va a ser igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. H sub 1, 1 metro y la presión que la desconocemos. En la fórmula, sustituyendo los valores, tenemos que P va a ser igual a 1030 kilogramos sobre metros cúbicos
por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 1 metro, obteniendo que P va a ser igual a 10.094 kilogramos sobre metros cúbicos por metro sobre segundo al cuadrado por metros. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es la unidad de medida del newton, obteniendo que 10.094 newtons sobre metros cúbicos por metros. Simplificamos metros cúbicos por metros y obtenemos metro al cuadrado. Como final tenemos que P va a ser igual a 10.094 newtons sobre metro al cuadrado, y newton sobre metro al cuadrado es la unidad de medida pascal. Tenemos que 10.094 pascales a 1 metro de profundidad. En el segundo inciso, nuestros datos: la densidad 1030 kilogramos sobre metros cúbicos, la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, h sub 2 10 metros y la presión que la desconocemos. Sustituyendo valores en la ecuación, tenemos que 1030 kilogramos sobre metros cúbicos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 10 metros. Obtenemos que P va a ser igual a 100.940 kilogramos sobre metros cúbicos por metros sobre segundo al cuadrado por metros. Retomando el ejercicio anterior, kilogramos sobre metros sobre segundos al cuadrado va a ser igual a la unidad de medida del newton. Simplificamos metros cúbicos por metro y obtenemos metro al cuadrado. Y tenemos que P va a ser igual a 100.940 newtons sobre metro al cuadrado, es decir, 100.940 pascales. Ok, el principio de Arquímedes no explica que cualquier cuerpo que sea sumergido dentro de un fluido va a experimentar una fuerza ascendente a la cual podemos denominar como empuje. Esto va a ser equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo. Para que sea mejor comprenderlo, vamos a verlo desde el punto de vista de un ejemplo. Imaginémonos que tenemos un recipiente en el cual hay dentro 200 mililitros de agua y por este lado tenemos una esfera de cristal. Cuando nosotros dejemos caer la esfera dentro del recipiente, vamos a ver casi inmediatamente que el volumen del agua va a subir. Es decir, va a subir el peso de la esfera. Es decir, si antes teníamos 200 mililitros de agua, ahora vamos a tener 250, 300, 350. Esto va a depender del peso de la esfera. Entonces, aquí tenemos el peso del fluido desalojado por el cuerpo. Otra cosa que nos dice también el principio de Arquímedes es que si el peso de la esfera es mayor que el peso o el empuje, quiere decir de que la esfera no va a flotar, sino que se va a hundir. Tenemos también la posibilidad de que si el peso de la esfera es menor que el peso del volumen, esta va a flotar. Y por último tenemos la posibilidad de que si el peso de la esfera es igual al peso del empuje, la esfera no va ni a flotar ni se va a hundir. Es decir, se va a mantener en un intermedio, por así decirlo. Esta es una de las cosas que nos explica el principio de Arquímedes. Yo les voy a hablar sobre lo que dice el principio de Pascal. Ley de Pascal es una ley enunciada por el físico matemático francés Blaise Pascal, que se resume con el siguiente enunciado: la presión ejercida sobre un fluido poco comprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformable se transmite por igual en todas las direcciones, en todo el fluido. En otras palabras, la presión en todo el fluido va a ser constante y en varias direcciones. Aunque parezca algo obsoleta e innecesario, este principio nos va a servir en varios rubros de nuestra vida, salud e incluso en nuestra seguridad. Un claro ejemplo es la circulación sanguínea. Por ejemplo, el corazón es la bomba, los conductos que llevan el fluido vital a todos los tejidos, las arterias, intrincadas en redes de vasos microscópicos que hacen el intercambio de sus sustancias con las células del cuerpo, los capilares y otros conductos de retorno al corazón que funcionan a la vez como contenedores de sangre. Las venas están organizadas básica, hace que el sistema circulatorio sea similar en principio a un circuito hidráulico cerrado, cualquiera formado por un fluido, una bomba de impulsión de fluido y una red de conductos que llevan y traen el fluido en circuito cerrado a la bomba. En pocas palabras, el corazón al bombear la sangre está ejerciendo presión de una manera constante
para que la sangre llegue a todo el cuerpo humano.